Cuando un creyente va a la iglesia, es un hermano, una persona que se congrega, pero le falta la oración. La falta de oración lo puede llevar a pecar, aun cuando es creyente y asiste a la iglesia. La falta de oración no solamente nos puede llevar a pecar, sino que pone en riesgo absolutamente toda nuestra vida espiritual. Puede acarrear consecuencias desastrosas en la vida del creyente. Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, acompañado de sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan, los cuales demostraron que la oración no era su fuerte. Los encontró dormidos. Entonces les dijo las siguientes palabras: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Según Mateo 26:41. Para Jesús era fácil no pecar, Él era Dios. Los discípulos por eso se durmieron, porque ellos pues no les gustaba orar, no oraban, pero andaban con Él. Pero no fue así. Jesús no pecó simple y sencillamente porque en su lado humano fue una persona de mucha oración. Oraba por las mañanas, por las tardes, por las noches. Dedicaba mucho de su tiempo a la oración. Aún por las madrugadas se retiraba de los demás para orar. Por eso el consejo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La Biblia nos enseña además que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Sin duda, muchas son las consecuencias de no orar, pero básicamente nos estamos refiriendo a la tendencia a pecar cuando el creyente deja de orar. De hecho, no orar es pecado. Sabemos que la oración es algo bueno y Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podríamos afirmar incluso que existe una fuerte relación entre el pecado y la falta de oración. Número 1, la falta de oración te lleva a pecar. Cuando no oras, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se siente ofendido, afrentado. Por lo tanto, tu vida espiritual tiende a decaer. Eres más vulnerable a los ataques del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, termina hablando de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 2, el pecado te lleva a dejar de orar. Cuando el creyente peca, su vida espiritual se debilita, su comunión con Dios se rompe y se inicia un alejamiento de la santidad de Dios. Entonces viene el desánimo, la idea en tu mente de que no eres digno de postrarte ante Dios cuando estás en pecado, y comienzas a abandonar tu vida de oración. Los grandes hombres de la Biblia han sido hombres de oración. Los grandes hombres de la iglesia también han sido hombres de oración. Los grandes hombres de Dios de nuestros tiempos son hombres de oración. Este ejercicio espiritual es básico para mantener una vida cristiana que agrada a Dios. Nada es más necesario en la vida del creyente que la oración. Existen muchos ejemplos lamentables de creyentes, líderes y siervos de Dios que cayeron en pecado. Algunos han puesto como pretexto su humanidad, la tentación, la debilidad de la carne y tantas otras excusas. Pero han sido pocos los que han reconocido que cayeron en pecado porque descuidaron su vida devocional, su vida de oración. Lo que provoca en las personas el pecado es la carne, son las tentaciones, son todas estas cosas que nos llaman la atención y que no son buenas para nosotros. No es el dinero, la fama, el poder, las faldas, la envidia, los chismes o los pleitos. Es la falta de oración lo que provoca la caída del cristiano en el pecado. Un hombre de Dios resumió este dilema en una frase sencilla pero poderosa: mucha oración,
mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Dios te bendiga.